Bienvenidos al curso de programación en Python. Vamos a ver la sentencia condicional if, con sus cláusulas el if y else. Es un tema muy interesante porque nos permite controlar el flujo lineal del programa y hacer que se ejecuten o no bloques de código. Comencemos con la sentencia if. Las sentencias condicionales, por definición, son utilizadas para ejecutar un bloque de código solo en caso de que se cumpla una determinada condición. La sentencia más importante es la condicional if, del inglés si. Su estructura es simple y se compone de la sentencia if seguida de una condición y dos puntos. En la siguiente línea situaríamos el bloque de código que se ejecutaría solo si la condición establecida se cumple. Si la condición no se cumple, Python saltaría las líneas correspondientes al bloque de código y continuaría el flujo del programa después del if. De manera literal se puede decir si esto es verdad, ejecuta este código. Para que la sentencia if funcione correctamente, el bloque de código debe ir indentado. En Python, todos los objetos son evaluados como valor lógico true, excepto none, que se utiliza para indicar ausencia de valor, false, 0 y las secuencias vacías. Estas últimas son los tipos de datos complejos, cuando no almacenan un valor. Para entender mejor el funcionamiento de la sentencia if, vamos a hacer un ejemplo. La sentencia if se puede utilizar para lanzar un mensaje de aviso, que depende de la temperatura de un aparato electrónico. Para ello, insertamos un valor por teclado a la variable temperatura, por ejemplo 50. A una variable llamada mensaje le asignamos temperatura estable. Como condición, comparamos la variable temperatura con la temperatura límite en la que un sistema electrónico puede estar en peligro, como por ejemplo 40. Como la temperatura es de 50, se cumple la condición y la expresión retorna true. El bloque de código se ejecuta y cambia el valor del mensaje a temperatura en estado crítico, terminando la sentencia condicional. Fuera de la condicional if, encontramos la función print, que muestra por pantalla, en este caso, temperatura en estado crítico, avisando al usuario. Ahora suponga que la temperatura es de 30. Eso hace que la condición de la sentencia if sea falsa. Por tanto, no se ejecuta el bloque de código, saltando a la siguiente línea de código fuera de la condicional, la función print, mostrando por pantalla temperatura estable. Una vez hemos entendido el funcionamiento de la sentencia if, podemos añadir la cláusula else, del inglés si no. La cláusula else ejecuta un bloque de código propio cuando la condición del if es false. Tenga en cuenta que else debe ir precedido de una sentencia if, por tanto, podemos decir que su estructura es la siguiente. En primer lugar, encontramos la estructura que hemos visto antes para la sentencia if. A continuación, añadiríamos else, seguido de dos puntos, y en la siguiente línea iría otro bloque de código. El bloque de código del if se ejecuta si la condición es true, y cuando es false, se ejecuta el bloque de código de else. Podemos decir que en un if-else se ejecuta uno y solo uno de los dos bloques de código. De manera literal, se traduce en si la condición es verdad, ejecuta esto, en caso contrario, ejecuta esto otro. Tenga en cuenta que ambos bloques de código deben ir indentados, respecto al if o else que correspondan. Para entender de mejor forma esta sentencia, vamos a ver un ejemplo. Observe este breve programa para realizar una división en el que controlamos el error al dividir por 0. Para ello, ingresamos por pantalla a la variable x 15 y de igual manera a la variable y le damos 0 como valor. Seguidamente encontramos la sentencia if, cuya condición es una comprobación para saber si la variable y, que es el divisor, es distinta de 0. En este caso, y es igual a 0. Por tanto, la condición es falsa. Así que no se ejecutará el bloque de código de la sentencia if para realizar la división. Por consiguiente, se ejecuta el bloque de la cláusula else, cuyo código consiste en asignar la cadena de texto no se puede dividir por 0. Finalmente, se ejecuta la función print para mostrar el valor de la variable división. Tenga en cuenta que para un valor distinto de 0, en la variable i, la condición es true y se realizaría la división y no se ejecutaría el código de la condicional else. Ha sido muy sencillo, ¿verdad? Pruebe a modificar estos valores y ver el resultado que obtiene. Ahora vamos a añadir a esta estructura la cláusula elif. La cláusula elif, abreviatura de else if, del inglés si no, si, nos da la posibilidad de añadir condiciones extras tras la primera condición. Nos permite tener varias condiciones ordenadas y ejecutar un determinado código para cada una de ellas. Las condiciones se evalúan por orden y en cuanto una condición es verdad, true, se ejecuta su bloque de código.
Las siguientes condiciones no se evalúan y el programa continúa después del conjunto. Opcionalmente, se puede poner un else al final, cuyo código se ejecutará en caso de que ninguna de las condiciones previas sea cierta. La estructura para añadir la sentencia elif es la siguiente. Comienza con la condicional if, como ya hemos visto anteriormente. A continuación, se añade la condicional elif, junto con su propia condición y sus dos puntos. Debajo se pone su bloque de código, el cual se ejecutará cuando la primera condición sea falsa y la segunda sea verdad. La sentencia elif se puede añadir tantas veces como sea necesario. Finalmente, para terminar la condicional, se puede colocar opcionalmente la condicional else. De manera literal, se puede traducir como: si esta condición se cumple, ejecuta este bloque de código. En caso contrario, si esta condición se cumple, ejecuta este otro bloque. Esto se repite para todas las cláusulas elif. Si ninguna de las condiciones anteriores es verdad y hay una cláusula else, se ejecutaría este código. Para entender esto de manera más sencilla, vamos a ver un ejemplo. Para poner en práctica la sentencia condicional incluyendo elif, vamos a hacer un programa para clasificar números según su signo. Por ejemplo, comenzamos creando y asignando a una variable número el valor 5 negativo. Comienza la condicional y comprueba si menos 5 es mayor estrictamente que 0. Como esto no es verdad, devuelve false y nos ejecuta el primer bloque de código. A continuación, encontramos el if y comprobamos si menos 5 es estrictamente menor que 0. Como esto es verdad, obtenemos como resultado true y se ejecuta el bloque de código correspondiente y se termina la sentencia condicional. Por tanto, se muestra por pantalla número negativo. Observa que, si el número es mayor que 0, se ejecuta el bloque de código correspondiente a la función print y el programa termina, es decir, no se ejecutaría ni el if ni else. De igual manera, si el número es 0, realiza las comprobaciones de if y el if y ejecutaría el código de else, porque todas las condicionales anteriores son false. Un aspecto importante en las sentencias condicionales son las sentencias anidadas. Esto significa que las sentencias condicionales pueden ir una dentro de otra y actuar como el bloque de código de otra sentencia condicional. Teniendo esto en cuenta, su estructura puede ser muy diversa. Por ejemplo, en esta partimos de una estructura if-else y podemos colocar otra estructura if-else dentro del bloque de código del primer if. Esto se traduce en: si la condición 1 es false, se ejecuta el bloque de código 3 perteneciente al else, pero si la condición 1 es true, encontramos otro if con una condición 2. Ahora, si la condición 2 es verdad, se ejecutaría el bloque de código 1, y en caso de que la condición 2 sea false, ejecutaría la parte else asociada a este if, el bloque de código 2. Mira, para que sea más fácil, vamos a hacer un ejemplo. Para aplicar las condicionales anidadas, se puede hacer un programa para determinar la paridad de un número y su signo. Creamos una variable y le asignamos el valor 5. Ahora comenzamos con la primera estructura de condicionales compuesta por if y else, que están indentadas al mismo nivel. Como la variable número es 5, la primera condición se cumple porque es mayor o igual a 0. Por tanto, se ejecuta la primera condicional anidada, compuesta por if y else. La condición para ejecutar el código de la condicional if es que el resto de la variable número entre 2 sea igual a 0. O sea, 5 dividido entre 2 da de resto 1. Por tanto, la condición no se cumple y salta a la sentencia else, mostrando por pantalla número impar positivo. Si en lugar de 5 la variable es menos 4, el programa resultaría de la siguiente forma. La primera condicional no se cumple porque menos 4 es menor que 0. Por tanto, se ejecuta la sentencia else. Dentro de esta se realiza la comprobación del if para verificar si vale 0 el resto de dividir el número entre 2. En este caso es verdad y se ejecuta la función print para mostrar por pantalla número par negativo. Estas sentencias condicionales pueden ser un poco enrevesadas, pero si nos fijamos en la indentación de nuestro código podremos ver fácilmente dónde empieza y dónde termina cada bloque de código. Para terminar, te dejo un ejercicio para practicar. Intenta averiguar qué se obtiene a la salida del programa. Si lo consigue, prueba a reproducir el ejercicio con otros valores y a hacer modificaciones. Hasta aquí llega el vídeo de la condicional if y sus cláusulas. Ha sido muy interesante, ¿verdad? Pues en el siguiente vídeo vamos a ver la sentencia condicional match. Si quieres aprenderla, allí te espero.